أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Con esta sesión, con esta charla, vamos a comenzar una serie de lecciones acerca de un tema muy importante dentro de lo que es la cosmovisión islámica. Un tema tan importante como lo es la conducta, comportamiento de los profetas. No vamos a decir biografía de los profetas porque no vamos a abordar la vida de los profetas de manera cronológica, pero sí vamos a tocar el tema de los profetas en el Islam, tal como partiendo de la base coránica. ¿Qué significa partiendo de la base coránica? En el Islam tenemos nociones. Las diferentes nociones que podemos tener están basadas o en el intelecto, o están basadas en el Sagrado Corán, o están basadas esas nociones por las orientaciones de lo que es la sunna, o sea, la tradición del profeta, y en el caso de la escuela Shia Imamita, también de las narraciones o dichos de la Ahlul Bayt, que son los inmaculados de la familia del profeta del Islam. Es de allí donde nosotros los musulmanes obtenemos las diferentes nociones. Después, por supuesto, mientras se analiza cada tema, ya sea desde un punto de vista racional o desde el punto de vista de la tradición y textos existentes en el Islam, sea Sagrado Corán, o sea Sunna o tradición, obviamente hay muchos elementos que se incorporan para el análisis, muchos originales, básicos, preliminares, como el idioma árabe, por ejemplo, y otros simplemente son a título orientativo, pero que nos sirven para buscar y procurar un resultado. Entre esas nociones a título orientativo están las tradiciones, en este caso de la gente del libro, puesto que si bien los musulmanes no nos basamos en sus escritos, puesto que consideramos que los libros sagrados anteriores han sido tergiversados, alterados y no se encuentran hoy en día al alcance de los seres humanos comunes, por lo menos, sacando el imán del tiempo, por ejemplo, y que el único texto revelado de parte de Dios que circula en manos de la humanidad es el Sagrado Corán, único e inalterable, el cual es un milagro viviente, es un milagro eterno, es un milagro que hoy mismo es palpable. El que analiza el Sagrado Corán desde los diferentes aspectos, desde el aspecto literario, pasando por las predicciones de sucesos que pasarían a futuro, considerando incluso cuestiones como el milagro numérico del Sagrado Corán, el milagro científico del Sagrado Corán, y muchos otros aspectos más que tienen un carácter milagroso, como por ejemplo comprender la uniformidad del mensaje revelado a lo largo de 23 años, a pesar de los vaivenes que le tocaron vivir al profeta del Islam y a los musulmanes en general, la edad, las nociones y conocimientos generales por la interacción
con los demás desde que era un hombre joven de 40 años hasta ser ya un hombre mayor, con experiencia de gobierno, y vemos que cómo esa uniformidad del Sagrado Corán se ha mantenido. Muchos aspectos en general. Son muchos los aspectos que podemos llegar a tener en cuenta dentro de lo que es el mismo Sagrado Corán. Las nociones originales del Islam se encuentran entonces en el intelecto, en el Sagrado Corán y en lo acreditado de la tradición del profeta. Pero tenemos variables para tener en cuenta, datos a tener en cuenta para ver si vamos por una línea de investigación, si llegamos a algún lado o no, o si la descartamos. Y para eso se puede llegar a considerar las revelaciones o, no quiero decir tergiversadas, digamos lo que queda de las revelaciones anteriores en manos de la gente del libro. Los sabios islámicos han desarrollado las diferentes ciencias a lo largo del tiempo. Lo han hecho de una forma con una evolución natural que tienen las ciencias, que tienen las diferentes disciplinas. Es por eso que vemos que en un lapso de aproximadamente 100 años, desde que surgió el Islam como última religión revelada, es que proliferaron las ciencias, tanto religiosas como no religiosas en la civilización islámica, en esa nueva civilización que llegó al mundo. Esa nueva civilización que tanto empuje le dio a toda la humanidad y no solamente a los musulmanes. En ese lapso de 100 años, los primeros 100 años, pero como base para las ciencias islámicas, los primeros 200 y tantos años, vemos que se fueron elaborando, fueron decantando diferentes disciplinas, que primero simplemente se expresaban en la forma de conocimientos religiosos en general. Los diferentes términos fueron tomando su lugar. La palabra fiqh, por ejemplo, que hoy en día lo traducimos como jurisprudencia, en los albores del Islam y en el uso que se le da a esta palabra dentro del Sagrado Corán, es el de conocimientos religiosos, instruirse en la religión. Yatafaqqa fid-din, como está en el Sagrado Corán, significa instruirse en la religión, conseguir fiqh en el din. Hoy en día la palabra fiqh significa otra cosa. Eso es un ejemplo y ya me he referido a este término en alguna charla anterior. Así como fueron decantando la terminología, fueron decantando también las diferentes disciplinas y separándose unas de otras. Así, de esta manera, así como se formó o se conformó la disciplina del fiqh o jurisprudencia propiamente dicha, se formaron otras disciplinas dentro de lo que son los estudios del Corán y del Hadith. En los estudios del Corán se formó la disciplina de la exégesis del Corán, Tafsir al-Corán. Tafsir al-Corán como una disciplina aparte con su terminología, que fue abordada desde diferentes ópticas. Está el tafsir literario del Corán, el tafsir desde el punto de vista de la lengua, el tafsir desde el punto de vista de los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, uno de los últimos célebres, de las últimas célebres exégesis del Sagrado Corán, famosa a nivel mundial, dentro del chiismo, es la de el Allama, el famoso gran sabio Muhammad Hussein Tabatabai, rahmatullahi alayh, que Dios tenga compasión de él, en su libro Tafsir al-Mizan. En este libro él
hace una exégesis que, si bien tiene diferentes aspectos y dimensiones, el aspecto sociológico o el análisis sociológico que hace, así podemos decir también que dentro de los diferentes tafsires o exégesis de otros sabios, independientemente de su escuela, sunita, chiita, mutasilita, asharita, el tafsir el Kashaf de Zamakhshari realmente se ha caracterizado por sus análisis desde el punto de vista idiomático. Y es así como en el mundo de las ciencias islámicas fueron tomando forma ciencias de las cuales se desprendieron otras ciencias. Por ejemplo, como introducción a la ciencia del tafsir, como introducción a la ciencia de la exégesis del Corán, había un capítulo introductorio en la mayoría de los libros de tafsir, de exégesis, donde se explicaban muchas cuestiones relacionadas al Sagrado Corán, sus formas de lectura, de escritura, su recopilación, etc. Después, todas esas nociones adquirieron la forma de una disciplina aparte, de una materia aparte llamada Ulumul Corán. Ulumul Corán significa las ciencias coránicas. ¿Y cómo será que evolucionó esta disciplina? Que hoy en día el tafsir, que es la disciplina de la cual se desprendió Ulumul Corán, hoy en la clasificación de las ciencias islámicas se considera que el tafsir es una de las ciencias coránicas. Otra de las ciencias coránicas, aparte del tafsir, o podemos decir que el tafsir se divide en dos. Está el tafsir propiamente dicho, original y tradicional, como tomó forma en los primeros siglos del Islam, que es cuando se analiza el Sagrado Corán en el orden de tradición con el que fue recopilado. Primero la Sura al-Fatiha, la primera sura o capítulo del Sagrado Corán, después la Sura al-Baqara, la Sura de la Vaca, el segundo capítulo, la Sura Ali Imran, la tercera, la Sura al-Nisa, la cuarta sura del Sagrado Corán, y en ese orden se analizaban las aleyas del Sagrado Corán, se las explicaba, se las vinculaba con hadices, con narraciones, se hacía análisis de los diferentes conceptos que manifestaban. Y esto hoy en día es lo que se llama tafsir, at-tafsir tartibi, el tafsir en orden, o sea, en el orden en que se encuentra el Sagrado Corán. Y adquirió este nombre de tafsir tartibi con el surgimiento de otro tipo de tafsir, de otro tipo de exégesis, que es at-tafsir el-mawdu'i. At-tafsir el-mawdu'i significaría la exégesis temática. Ya no es analizar o interpretar o explicar el Sagrado Corán en el orden en que se encuentra el libro sagrado, como podemos encontrarlo hoy en día, sino es tomar un tema del Sagrado Corán y todo aquello que se encuentre en el Sagrado Corán que tiene que ver con ese tema es objeto de análisis. Por ejemplo, la creación del mundo, la misma creencia en Dios, los principios del Islam, la idea de los profetas y, por supuesto, también no podía faltar el tema de los profetas en el Islam, que es el tema que nos va a incumbir, que nos va a incumbir en esta serie de charlas, puesto que el tema de los profetas, su comportamiento, su desempeño, lo vamos a tomar de las mismas aleyas del Sagrado Corán, que, como vamos a ver, según la opinión de muchos sabios, es la mejor forma de obtener las nociones del Islam. ¿Cómo no sería así desde que el Corán es su fuente primordial, junto con el intelecto y la tradición? Entonces, uno de los temas del tafsir el-mawdu'i, de la exégesis temática, es conducta o comportamiento
de los profetas en general. Muchos sabios han escrito acerca de este tema, pero nos vamos a ocupar ahora de aquellos que han escrito sobre este tema, pero sobre la base de la cual vamos a dar estas charlas, que es desde la óptica del Corán, tomando a ese tema como un tema del Sagrado Corán. Uno de los precursores del tafsir temático o de la exégesis temática del Sagrado Corán en la época contemporánea fue el shahid, el mártir Muhammad Baqir al-Sadr. Muhammad Baqir al-Sadr es uno de los precursores en esta época contemporánea, y digo en esta época contemporánea porque ya en el pasado, sin nombrar de esta manera a estos estudios, o sea, sin nombrarlos tafsir mawdu'i, sin nombrarlos como exégesis temática, se ocuparon del tema otros sabios, como ya vamos a ver a continuación. Pero uno de los precursores en la época contemporánea es el Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, rahmatullahi alayh, el shahid, el mártir, que considera que el tafsir al-mawdu'i, que la exégesis temática es la forma más exponente para extraer las nociones islámicas originales. Otro de los sabios contemporáneos, el Ayatollah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, que Dios lo proteja, también se ha expresado sobre este particular. Tiene también un libro de su autoría llamado Ma'arif al-Qur'aniyya, Ma'arif al-Qur'an, en persa, que, bueno, ya vamos a hablar del tema. Y él también considera que la mejor manera de obtener las nociones estructuradas y sistemáticas del Sagrado Corán es realizando esta exégesis temática. El Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, como ya he hecho alusión a él en su libro Tafsir al-Mizan. Tafsir al-Mizan es un libro de exégesis, Tafsir Tartibi, que se encuentra en orden. Pero en este libro él se ha ocupado de diversos temas, o por lo menos unos cuantos temas, por lo cual podemos decir que ha sido también en la época contemporánea uno de los pioneros en esta materia. El Ayatollah Ja'far Subhani, que Dios lo proteja, tiene un libro que se llama Manshur-i Javid. Manshur-i Javid en persa podemos traducirlo como el Manifiesto Eterno. En este libro, el Manifiesto Eterno, también él toca el temas de la exégesis coránica desde un punto de vista temático, y él en su libro considera que el primero en realizar este tipo de estudios, o el estudio del tafsir de esta manera, fue el afamado exégeta shia del Sagrado Corán, autor del libro Bihar al-Anwar, que es Muhammad Baqir al-Majlisi. Muhammad Baqir al-Majlisi, bueno, es el autor del famoso libro Bihar al-Anwar. El libro Bihar al-Anwar, vamos a detenernos un poquito aquí en este tema, porque el libro Bihar al-Anwar no podemos considerarlo como una fuente primaria en lo que es la escuela chiita, sino que es el Allama, el gran sabio, lo que hizo fue, y él lo escribe en la introducción de su libro, es recolectar todo lo que pudiera
todo lo que pudiera respecto a los diferentes temas para después de eso, después de haberlo recolectado, hacerle el análisis pertinente a todo eso que recolectó. Dividirlo y clasificarlo en ciencias. Esto está relacionado al Corán, esto está relacionado al Hadith, esto está a las narraciones, esto está relacionado a la historia. Estos hadices o estas narraciones vamos a clasificarlas, qué tipo de clasificación reciben, si son confiables, si están acreditadas, si son muy confiables, si son simplemente buenas, si son débiles, después desde el punto de vista del sentido expresivo que tienen, son ambiguas, son explícitas, son aparentes. Bueno, todo ese era un análisis que él, como dice en su introducción, después de realizar esa recopilación, lo iba a hacer. Llegó a recopilar 111 tomos, grandes tomos de narraciones. 111 que hoy se imprimen como 116 tomos. 111 o 116 tomos que forman el famoso y célebre libro Bihar al-Anwar. Lamentablemente, este gran sabio no vivió lo suficiente como para realizar esa depuración. Por lo tanto, los hadices que se encuentran en Bihar al-Anwar deben ser analizados. Y, como dije, no lo consideramos como una fuente primaria. Pero uno de los grandes trabajos que hizo Allama al-Majlisi fue que cuando ordenaba los temas traía las aleyas pertinentes. Y es por eso que al citar las aleyas pertinentes junto a las narraciones que lograba compilar, más su opinión respecto a la forma en que están vinculadas tanto las narraciones, con tanto las aleyas del Sagrado Corán, como entre ellas mismas, como las aleyas con las narraciones, eso hizo que el Ayatollah Jafar Subhani lo considere el precursor en la ciencia del tafsir temático. Esto es algo que no deja de ser muy importante para ver cuáles son los antecedentes que existen en la literatura islámica sobre el tema. Otro de los autores que escribieron sobre este tema, el fallecido sabio Muhammad Hadi Ma'rifat, Rahmatullah alayh, también tiene obras que han tratado este tema. Y por último, vamos a mencionar la gran obra de el Ayatollah Jawadi Amuli, Abdullah Jawadi Amuli, Hafizahullah, que Dios lo proteja, el cual tiene una gran y muy preciada obra llamada Ma'arif al-Qur'an, las nociones del Corán, el cual consta de varios tomos, donde el tomo 6 y el tomo 7 trata como tafsir temático, hace un tafsir temático del tema de los profetas, su comportamiento, su conducta, las nociones que expresaron, las características que tuvieron cada una. Y lo que hace también el Ayatollah Jawadi Amuli es algo, ahí despliega realmente toda su capacidad de sabio, puesto que no solamente se contenta con recopilar lo que esté relacionado a una aleya, sino que en sus estudios previos, antes de volcarlos en la obra, lo que hizo fue también hacer una muy necesaria
depuración de nociones. Lamentablemente, en la historia de las disciplinas islámicas, en escuelas que no son la escuela de Ahlul Bayt, escuelas que estuvieron ligadas a los califas y a los poderes gobernantes, se vieron influenciados, incluso desde la primera centuria, con nociones que no eran originalmente islámicas. Esto es algo que sabios tanto sunnis como shias llaman israeliyat. Se llaman israeliyat porque son nociones que venían de la cultura judía, cristiana, sabea, zoroastriana y otros. Pero como una inmensa parte de esas nociones llegaron de los hijos de Israel, es que todas esas nociones fueron llamadas israeliyat, independientemente si eran nociones ajenas al Islam que venían del judaísmo o del cristianismo o de los sabeos o de los zoroastrianos, etc. Puesto que los judíos y los cristianos son gente del libro, obviamente, al tener tantos profetas en común y al tener muchas historias en común, muchas de esas historias originalmente no islámicas y lamentablemente tergiversadas a lo largo del tiempo, llegaron también a oídos de la población musulmana en general. Y nociones que lamentablemente fueron tomadas sin hacer un análisis por muchos autores a lo largo de los siglos. Realmente hacer esta depuración era algo que es muy necesario. Si se va a hablar de los profetas y desde el punto de vista del Corán, era necesario hacer esta depuración. Sobre este tema se han expresado no solamente autores shias, sino autores sunnis, como ya lo dije, siendo uno de los principales autores contemporáneos sunnis que habla sobre este tema, el sabio Mahmud Abu Riyah. Pero otros ya se han expresado también, como el Sheikh Mahmud Shaltut, que casualmente también tiene antecedentes en el tema del tafsir temático, y el famoso comentador del libro Nahjul Balagha llamado Muhammad Abdu, también un célebre y renombrado sabio sunni. Tanto Muhammad Abdu como Mahmud Shaltut también tienen antecedentes tienen obras relacionadas al tafsir temático. El Ayatollah Javad Amuli entonces hace esta depuración. Y esta depuración fue muy necesaria para que todas las nociones que se transmitieran desde el Sagrado Corán, si no tenían un aval de una tradición acreditada del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa alihi, y que no hubiera ningún tipo de ambigüedad, que esa narración pudiera estar alterada o influenciada por las israeliyat, es que la tomaba en cuenta. Y de esta manera nos aseguramos que el libro, que su libro de exégesis realmente contenga nociones originales del Islam. Bueno, con eso se ocupa la Ayatollah Javad Amuli en los tomos 6 y 7, pero se ocupa de los profetas a excepción del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alihi, ocupándose de él en los tomos 8 y 9. Bueno, junto con los profetas también se ocupa el Ayatollah Javad Amuli de otras personas nombradas en el Sagrado Corán que, sin ser profetas, obviamente incumbía mencionarlos dentro de lo que es la historia de los profetas, como la historia de Luqman al-Hakim.
Luqman es una figura muy respetada en el Islam, incluso uno de los capítulos del Sagrado Corán se llama de esta manera, Luqman, pero no se ha mencionado que él fuera un profeta. Es por eso que es llamado Al-Hakim, el sabio, el sapiente, el prudente. Era indiscutiblemente uno de los awliyaullah, uno de los santos de Dios, una de las personas que realmente habían depurado su ser y tenían un conocimiento tal que eran tomados como un referente en su época y guiaron a la gente, pero no se ha establecido que él fuera un profeta. Pero como es mencionado en el Sagrado Corán, e incluso una sura del Corán, un capítulo del Corán lleva su nombre, es que es mencionado. Y lo mismo sucede con María, la madre de Jesús, alayhum as-salam, con ambos sea la paz, puesto que el nivel de María, la madre de Jesús, es indiscutible como para no ser mencionada. Y también otras figuras que se encuentran tanto en el Corán como en la historia conocida que ha llegado a la civilización occidental a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ya nos estamos extendiendo demasiado y no queremos comenzar un tema para dejarlo a la mitad. Vamos a hablar entonces en la próxima sesión acerca de la biografía común o las conductas comunes de los profetas en el Sagrado Corán. Y vamos a analizar varios temas. Entre ellos, o el primero de esos temas que vamos a analizar es el por qué el Sagrado Corán se ocupa del tema de los profetas y la importancia que tienen. Pero eso ya lo delegamos para una próxima charla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.